Muy buenas tardes, mis estimadas bellezas. Espero se encuentren muy bien. Yo lastimosamente pues estoy tratando acá de ser cumplido con ustedes en las responsabilidades. Pues digo lastimosamente porque pues bueno, las dificultades que he encontrado a la hora de la comunicación han sido bastantes complejas. No por mí, sino porque bueno, acá es un poco compleja la llegada de la señal de internet. Pero bueno, no son excusas. El día que yo tenga posibilidad de decirles, bueno muchachos, vamos a reunirnos por videollamada, lo hacemos sin pensarlo y sin dudarlo. Por ahora, pues por medio de estos videos, y se suscriben a mi canal porque necesito muchos seguidores, mentiras, eh, los voy a transmitir pues lo que van a ser las clases. Una pequeña explicación en torno pues a la actividad de ciudadanas que me han pedido por ahí. Entonces muchachos, primero que todo, pues estos son digamos los dos primeras temáticas que vamos a manejar en este segundo periodo del área de ciudadanas, donde vamos a iniciar, digamos, a ver cuáles son las responsabilidades como ciudadanos, pero para ello tenemos que ver la parte histórica. En las dos sociedades, perdón, tal vez las más antiguas. Les recuerdo que el término ciudadanía proviene del vocablo latino civitas, que quiere decir o que significa ciudad o estado. Entonces, al ciudadano al que se le otorga el título de ciudadano es porque vive o habita en una ciudad. ¿Listo? Esto es, digamos, nos vamos a remontar aquí sencillamente a la ciudad de la antigua Grecia. Recordemos, o jóvenes, si no lo saben, si no lo han visto, si no lo han escuchado, o si ya lo vieron y de pronto se les ha olvidado, que es en Grecia donde nace todo el intercambio cultural, donde se da, perdón, todo este intercambio cultural, económico y social que genera el nacimiento y florecimiento del pensamiento o de la filosofía. Debido a esto, a todo este intercambio, a toda esta mezcla de culturas, de economías, de costumbres, pues es que se empiezan a generar las grandes ciudades, las grandes metrópolis. En ese tiempo pues existía ya Atenas, obviamente la capital, como capital en Grecia, y pues es allí donde digamos, esta era como la ciudad, la metrópoli, la ciudad metropolitana donde llegaba todo el mundo, donde llegaban los persas, donde llegaban los romanos, donde llegaban los hebreos, donde llegaban los judíos, donde llegaban incluso los asiáticos del momento y de la época. ¿Por qué? Pues porque este era un paso casi que obligatorio para ir, digamos, de África a Europa, de África a Asia o viceversa, de Asia a África, de Asia hacia Europa. No era, digamos, no había recorrido directo, sino que tenían que venir por la parte de el mar, llegar del mar Índico, llegar a Grecia, de Grecia entrar a Italia y ya estaban en Europa prácticamente. Entonces, jóvenes, lo que la guía les va a tratar aquí es sencillamente, digamos, como esa parte histórica de lo que corresponde a la parte de la ciudadanía en Grecia y en Roma. ¿Qué van a encontrar en la guía, jóvenes? Definición como tal de lo que era y hacía un ciudadano, cuáles eran las funciones que les correspondían, cuáles eran, digamos, como que la jerarquía o la clasificación de la sociedad griega, de la sociedad romana. Asimismo van a encontrar quiénes eran los no ciudadanos. Tengan claro que los ciudadanos eran aquellos que tenían, digamos, como que ciertos privilegios en la sociedad por su nivel socioeconómico, por lo que hacían y por lo que eran. Quienes no eran considerados ciudadanos: los esclavos, los extranjeros, los metecos. Los metecos, ¿quiénes eran? Sencillamente los de la parte baja de África, y las mujeres. Las mujeres no eran consideradas ciudadanas. ¿Por qué? Y no porque no fueran, o sea, ojo, no son, eran consideradas no ciudadanos, más no personas. Es decir, personas sí se les respetaban sus derechos como persona, pero no tenían los derechos de ciudadano. Es decir, no podían participar en política y no podían poseer propiedades. Esa es la diferencia. Personas sí eran. Incluso a los esclavos los consideraban personas, pero no ciudadanos porque no tenían esa oportunidad de participación en política ni a la hora de poseer eh, propiedades. Espero que hayan visto la novela de Troya, perdón, de Troya, de Helena de Troya,
que pues nos muestra un poco acerca de cómo era la vida en ese entonces, en ese momento, sus formas de vestir, su vida espiritual, porque era muy importante la parte espiritual de los ritos y demás en esta época, de qué manera eran tratadas las mujeres, cuál era la relación de las mujeres respecto al hombre, cómo se comportaba el hombre, cómo se vestía, y ustedes se van a dar cuenta que digamos como que todo, tal vez todo el digamos, como el movimiento metrosexual que se está viviendo hoy por hoy, de que los hombres se arreglen, se vistan, hasta se maquillen. Bueno, eso ya es una radicalidad, que se maquillen los hombres, se pongan las cejas, se las tiñan, se las pintan, se echen labial. No es que sean homosexuales, eso se llama metrosexual y eso viene desde esta época. Los griegos adoraban el cuerpo, por eso ustedes, si ustedes ven cualquier película que se trate sobre la historia de los griegos, llámese Troya, llámese la Odisea, la Ilíada, cualquiera, incluso esta Helena de Troya o la de esas películas del Rey Escorpión incluso, que hacen parte de la historia griega, ustedes van a ver que son hombres, claro, soldados, guerreros, pero puros hombres musculosos, con músculos grandes, con el cuerpo bien tonificado. Y no es el hecho de que hayan escogido los mejores actores para redes, sino que en ese tiempo así eran los griegos. Ellos adoraban el cuerpo y desde este tiempo es que existen los gimnasios prácticamente. Porque ellos tenían, digamos, como que sus herramientas rústicas, claro, pero era lo que les permitía ejercitar su cuerpo para tener un cuerpo robusto y grande, que pues eso significaba que iba a ser un gran soldado, un gran guerrero. Entonces los invito a que vean, o espero que hayan visto la novela, la película Helena de Troya. Entonces, jóvenes, también vamos a encontrar eso respecto a Atenas. También estamos en la ciudadanía en Esparta. Esparta era una ciudad también metrópoli, digamos acá en Colombia, entonces hacer el comparativo entre Bogotá y Medellín, que son las dos ciudades grandes del país. Bogotá obviamente es la capital, como Atenas, y Esparta como otra importante ciudad, que vendría siendo, digamos, en este caso como Medellín. Ellos también tenían, digamos, como que una serie de determinaciones y de clasificaciones de la ciudadanía y la no ciudadanía. Entonces, eran iguales u homoioi. Esa es la palabra griega que significa igual. Es decir, que son los únicos que tenían derechos políticos y económicos. ¿Quiénes? Los caballeros, los guerreros. Los periecos, que no tenían derechos, se dedicaban a la artesanía y al comercio. Y los ilotas, que eran personas esclavizadas, que pertenecían al Estado, sí, porque pues obviamente se les reconocía su característica, personalidad humana, trabajaban en la tierra y llevaban a cabo las actividades domésticas, estaban a favor de los patrones, de los amos. Entonces, muchachos, de acuerdo a esto, pues ustedes deben responder la evaluación formativa. Entonces, digamos las diferencias que habían entre Atenas y Esparta. Asimismo, eso en cuanto a la ciudadanía, pero de la misma manera las diferencias que hay en cuanto a información entre las mujeres de Atenas y las mujeres de Esparta, identificar la respuesta correcta de quienes integraban el ejército en Atenas y de quienes integraban el ejército en Esparta, eso está en la lectura anterior, y establecer la comparación entre la situación de las personas esclavizadas, los extranjeros y las mujeres en Atenas, e identificar cuál de esos grupos estaban en la situación relativamente mejor que el resto. Sencillamente es un comparativo entre esas tres, digamos, como que clasificaciones de la sociedad en Atenas. El trabajo colaborativo, jóvenes, ¿qué tienen que hacer? Sencillamente, entonces, investigar acerca de las prerrogativas políticas, jurídicas, religiosas, sociales y sobre las obligaciones fiscales y militares que tenían los ciudadanos en la Grecia antigua. Entonces, ustedes van e investigan allá en Google, en San Google, todo lo que les estoy escribiendo acá y listo, comparan su trabajo entre ustedes. Sencillamente, eso en cuanto a la ciudadanía griega, porque la ciudadanía romana, pues sí, hay un pequeño cambio en ese punto que es el colaborativo, debido que en el punto 4 de la ciudadanía romana, ¿qué tienen que hacer? Investigar de forma más profunda la situación de las mujeres esclavizadas en Roma.
Compáranla con la situación de las mujeres en la actualidad, cuáles han sido sus avances y exponen sus trabajos en carteles. Pero ¿de qué manera les voy a pedir yo carteles? Pues muchachos, les propongo, cambiemos carteles por diapositivas. Entonces digamos que en el grupo de Laura Navarro, entonces está Laura Navarro, está Karime Sánchez, está Sol Fajardo, y me parece que Gaona es la otra que está en ese grupo, me parece. Y si no es ella, me disculpan, no recuerdo en quién era la otra. Y bueno, y ahora Quintero, que yo les dije que trabajara con ellas. Entonces, cada uno envía su video diciendo una partecita pequeña respecto a lo que investigaron de la ciudadanía, de las personas, de las mujeres esclavizadas, perdón, en Roma. Y cuáles fueron los avances en cuanto a la comparación con la sociedad actual, con nuestra época, con nuestra era. Tal vez ustedes se digamos, como, digámoslo de esta manera, como que se conmocionen, se sorprendan con el trato que recibían las mujeres en la época, pero muchachos y muchachas, no podemos juzgar con nuestra actualidad hechos pasados, porque estaríamos siendo verdaderamente anacrónicos. Es como yo ahorita en este momento pasa como las personas, he escuchado muchos jóvenes, incluso hasta más jovencitos que ustedes, que dicen yo no entiendo por qué nací, yo no entiendo por qué vine a este mundo. Decir eso es juzgar la razón por la cual su papá y su mamá hace 13, hace 12, hace 15, hace 16 años se unieron y usted nació. Si usted nació no es por coincidencia, no es por casualidad. Usted tiene un propósito y usted está muy joven todavía para saber qué es. ¿Usted qué le corresponde, hermano? Formarse, vivir, disfrutar hasta donde vamos, con los límites que debemos tener. Que poco a poco nos vamos dando cuenta cuál es el propósito. Bueno, jóvenes, en la guía aparecen, digamos, a los lados, en marcos de color amarillo, de color azul, de color verdecito, lo deben tener en cuenta, porque si son preguntas, esas preguntas las deben responder. Si es información, esa información la deben consignar en el cuaderno. Si es, digamos, invitación a ver un video en tal página, lo deben hacer y consignar en el cuaderno lo que encuentren. Si es, digamos, la parte de glosario, eso sí no lo tengan en cuenta, pues porque ahí está la definición, entonces ¿para qué más buscan? Listo, jóvenes, entonces responden también la evaluación formativa de la sociedad romana. Y listo, eso es todo. Recuerden, muchachos, que la sociedad romana es tal vez la más cercana a nosotros de la demás historia, debido a todo lo que pasó allí en torno a lo que aparece en la primera página de la sociedad romana, ahí entre borroso más o menos, que es el Coliseo romano. Y allí fue donde se gestaron las mayores muertes que han existido hasta ahora. No se tiene un número exacto porque, pues bueno, ¿quién iba a almacenar tanta información? Pero se dice que fueron muchísimas más muertes que las que causó Hitler con el holocausto nazi. Entonces en este Coliseo romano, y eran muertes bastante, como les dijera yo, bastante trágicas. Encerraban allá los reos de muerte, soltaban los leones o los tigres, hermano, y muérdense ahí, los otros alrededor allá sentados como mirando un partido de fútbol en las graderías, mirando cómo se comían a los reos de muerte. Entonces fue bastante trágica esta situación, pero debido a la clasificación de la sociedad que se tenía en ese momento. Entonces, bellezas, con este video espero que hayan quedado un poquito más claras las cosas que debemos hacer en el trabajo, y cualquier cosa no duden en escribirme para resolver sus dudas. Feliz y bendecida tarde, muchachos.